Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el video de hoy vamos a hablar sobre los duelos. ¿Por qué es tan importante trabajar el tema de los duelos? En algún momento había un autor que se llamaba Bowlby. Bowlby hablaba del apego y se hicieron muchísimos experimentos respecto a esto. Bowlby estuvo muy clavado en los 70s en estos temas y la idea es la siguiente: todos los seres humanos tenemos la necesidad de un apego y es algo que no solo pertenece a los seres humanos, pertenece también a los mamíferos. El problema del duelo va a venir en el momento en que esto a lo que nosotros nos apegamos, que forma parte de nuestra naturaleza, lo perdemos. Entonces vamos a dividir los duelos en dos importantes tipos. Hay unos duelos que nos pertenecen y que ahorita voy a empezar a desarrollar esta parte, y los duelos que no nos pertenecen. Esta parte de los duelos que no nos pertenecen, yo creo que es una de las grandes aportes de la descodificación, que viene desde lo que han ido construyendo personas como Salomón Selam, que ha puesto todo el tema de duelos conectado con el proyecto Sentido, que lo ha conectado con el tema del transgeneracional, más todo lo que ha ido desarrollando las personas que han estado estudiando el tema de duelos en el desarrollo, que sería una persona importante como Payas, que habla de cómo se están viviendo estas etapas del duelo y como cuál tendría que ser nuestra intervención. La primera parte que quiero hablar contigo el día de hoy son los duelos que no nos pertenecen. Los duelos que no nos pertenecen son los duelos que corresponden a nuestro sistema familiar, al proyecto Sentido o a los aspectos gestacionales o nuestros 3 primeros años de vida. Hace tiempo yo recuerdo que tuve un paciente, este paciente presentaba un Parkinson. El resentir del Parkinson desde la descodificación es quiero hacer pero no me lo permito, es decir, hay un bloqueo en el movimiento. Entonces la acción biológica es como tratar de hacer el movimiento pero me regreso, trato de hacer el movimiento pero me regreso. Entonces le hago esa pregunta, ¿no? De una manera, pues, ¿qué está pasando contigo? De algo que quieres hacer pero no te lo permites. Y él se voltea conmigo y me dice: mira, David, tengo una familia hermosa, la quiero muchísimo, no soporto a mi mujer. Es una arpía, tiene uñas, es mala, y bueno, es la percepción de cada persona, y la percepción de él era así, ¿no? Que era una muy mala persona. Entonces, yo le pregunté: oye, ¿qué es entonces lo que te detiene a perder a tu mujer, ¿no? A vivir este proceso de separación? Y él me explicó algo que se me hizo significativo. Me dice: es que en el momento en que yo me separe de mi mujer, la familia se va a romper. Y algo que es importante en descodificación es algo que sería como una escucha activa, constante, sobre lo que el paciente te está diciendo, porque desde ahí vienen los resentires. Entonces, empiezo a explorar esta parte con el paciente y descubrimos lo siguiente, que es muy interesante. Desde el tema de fechas, porque uno de los favoritos de descodificación es el tema de las fechas, espero luego darte y que tengas un video del tema de las fechas. Es muy interesante, es muy simpático, puede ser un autoengaño, pero es un autoengaño muy bonito y la verdad te da muchísimo sentido existencial. Entonces, a través de las fechas descubrimos que la esposa coincidía en temas con su papá. Y yo le pregunto: ¿qué pasó con tu papá? Mi papá murió cuando yo tenía 6 meses. Ok, el bebé de 6 meses no necesariamente va a elaborar un duelo por la pérdida del padre. A lo mejor en la construcción del niño un poco más adelante sí se puede generar la imagen de la ausencia del padre, ¿no? Que no estuvo, etcétera, etcétera. Pero el golpe donde está a los 6 meses pues no le pertenece. Entonces, aquí el tema es un duelo que no le pertenece porque él fue al supermercado de las esposas, que existe el supermercado de los esposos. Él va al supermercado de las esposas y va y se compra una esposa que coincide con las fechas con el papá para llegar y decirle a mamá: mira, mamá, ya no sufras más por la pérdida de mi papá, aquí está, lo traigo en mi esposa, ¿no? Pero como es una relación reparadora, se empiezan a generar desórdenes amorosos, ¿no? Porque es como proyecto Sentido, es como estoy en una relación o hago cosas que en realidad no quiero hacer y me siento impedido para tomar una decisión diferente. Gran parte del trabajo
cuando vamos a trabajar los temas gestacionales es lo que le dije a este paciente, ¿no? Cierra tus ojos ahora y empieza a notar cómo puedes poner frente a ti a tu mamá. Y dile a tu mamá: mamá, te fallé. No pude traer a mi papá a la vida. Y es interesante, en ese momento, clic, se detecta el programa, toma conciencia, se libera del programa. Esa es la categoría de los duelos que no nos pertenecen. Es decir, pertenece a la carpeta de Proyecto Sentido y es un duelo que no era de este señor, estaba incorporando emocionalmente el duelo de la madre. También existen duelos en el transgeneracional, es decir, se pierde un hijo o en algún momento en la línea de los padres, se pierde un hermano del papá, nace el hijo, papá nunca pudo hacer duelo, cosa que me ha pasado muchísimas veces en consulta, es para que tú lo puedas notar y lo puedas descubrir cuando quieras explorar este tema, es cuando tú le preguntas a la familia sobre alguien y casi te cambian el tema de conversación en ese momento. Ahí te das cuenta de que el duelo no está bloqueado, está bloqueadísimo, ¿no? O sea, no quieren hablar del tema. Entonces, este tema es, mira, se muere el hermano del papá, nace el hijo, o tema de abuelos. El papá del papá muere en una edad temprana, el papá nunca elabora el duelo y curiosamente llega el hijo como sustituto del abuelo. Como pierde el lugar en el momento en que sustituye, pasa algo muy chistoso. Es una extraña sensación como de percibirte que no estás haciendo lo que te gusta hacer. No tienes la vida que quisieras tener, no vives las experiencias que te gustaría tener, pero es como decir: no vivo mi vida. Este es como este tipo de mecanismos que ahí es donde aparecería esto que ha escrito Salomón Selam, que sería el yaciente, el famoso yaciente, que es el hijo de sustitución. Este pertenece también dentro de la categoría de los duelos que no nos pertenecen. En descodificación emocional hemos ido creando técnicas para cada uno de estos duelos, ¿no? Y son técnicas que nosotros hemos ido desarrollando. La técnica para trabajar los duelos del árbol familiar y las técnicas para trabajar los duelos del proyecto sentido. En la otra carpeta, ahora sí empiezan tus propios duelos. Y regularmente los primeros duelos que nosotros vamos a tener van a ser los duelos de separación con mamá y papá en la infancia temprana, ¿no? Es decir, hay una separación en el momento en que yo estaba vinculado con mamá, a lo mejor en el seno, y esto puede tener como ciertas consecuencias. Es decir, si yo absorbo esta especie de duelo que sí me pertenece, una cosa que me va a pasar es como voy a tener una necesidad, los psicoanalistas estarían felices en este momento, ¿no? Una necesidad oral, ¿no? Entonces, esta necesidad oral, por ejemplo, es como se va a ver representada en tratar de buscar mucha información, ¿no? Como ver muchos videos de YouTube o buscar cursos o buscar cosas como para tratar de llenarte de información. Es un bloqueo en la fase oral. Pero luego vienen otros, ¿no? Papá y mamá de alguna manera nos decepcionaron porque no fueron de la manera en que nosotros esperábamos. Entonces, tengo el duelo a papá y a mamá ideal. Ese es otro duelo y es de los más fuertes. ¿Por qué? Porque luego se da lo que se conoce en descodificación el complejo de Edipo. ¿Y de qué se trata el complejo de Edipo? Que vas y buscas a tu mamá, vas y buscas a tu papá dentro de la pareja, ¿no? Entonces empieza una dinámica en la cual le pides a tu pareja y proyectas tu necesidad en la pareja, una necesidad que no es de él, sino es tuya, y tratas de que él cubra esta necesidad y lo metes en un juego que es bastante complicado, ¿no? Entonces, este es otro tema, pero este duelo sí te pertenece. Una técnica que puedes hacer para trabajar, esto es una técnica horrible, fea, pero funcional, es cerrar los ojos, ver a papá y a mamá muertos, acercarte, manos frías, y papá y mamá ideales no están en este planeta, sientes sus manos frías y necesitas reparentalizar al niño. ¿Qué significa reparentalizar al niño? Ahora tú como adulto volteas hacia el niño mientras ve a papá y a mamá muertos y le dices al niño: me presento, soy tu nuevo papá, soy tu nueva mamá, y ahora a partir del día de hoy, en plena conciencia, yo me voy a hacer cargo de tus propias necesidades. Esta es otra carpeta de duelos bloqueados. Otro duelo que puede llegar a existir es el duelo al amor que viviste o al gran primer amor. Entonces, tengo esta pérdida, no la supero y curiosamente se vuelve un pensamiento un tanto obsesivo. ¿Cómo lo podemos descubrir? Soñamos de repente con esta pareja o una vez me pasó en terapia,
Una chica me dice, mi hijo se llama Jorge, ¿no? Y le digo, ¿por qué le pusiste Jorge? Me dice, no sé. Así se llamaba mi primer novio, ¿no? Entonces dije, qué chistoso. No elaboró el duelo del primer novio, fue y se lo trajo de inmediato a través del hijo, ¿no? Y es importante hacer estos duelos, es decir, reconocer la pérdida. Entonces, el duelo, durante este proceso, lo que tú sí tienes que hacer, lo podemos dividir en 4 fases principales. La primera, principio de realidad, aceptación de la pérdida, ¿sabes? Que aquí entran subetapas, que es la negación, el regateo, bla, bla, bla. Segunda gran etapa, atravesar el dolor, es decir, vas a tener que atravesar el dolor. Y esto lo dicen prácticamente casi todos los modelos de psicoterapia. Es decir, si vas a trabajar el dolor desde el modelo de Giorgio Nardone, que es terapia breve estratégica, te dirían, el dolor regularmente nosotros tendemos a evitarlo y lo que necesitamos es atravesarlo, ¿no? Entonces, algo que puede entrar aquí y es una muy buena técnica es la técnica de las cartas, es decir, ponernos a escribir, proyectar nuestro dolor, necesita ser un tiempo determinado y lo que más buscamos en esta tarea es que la persona llegue al punto en que no tenga que escribir, porque ese es el punto en el cual puede darse cuenta de que atravesó el dolor. Y cuando el paciente llega ahí, o tú llegas ahí si haces esta tarea, tienes que quedarte 2 semanas más con un tiempo determinado, unos 20 minutos, como para tomar conciencia a nivel consciente y a nivel inconsciente de que eso está bloqueado. ¿Sabes? La tercera etapa es el aspecto relacional. Ahora sí, necesito resolver mis aspectos relacionales. ¿Quién soy yo ante la pérdida? ¿Quién soy yo ante los demás con la pérdida? ¿Quién soy yo ante Dios, la vida, la divinidad, como yo lo quiera construir ante la pérdida? Y ahí entra una de las partes más bonitas de descodificación, que es la explicación. Es decir, a nivel intelectual, poder recibir una respuesta ante una pérdida. Yo sé que hay duelos muy complicados y muy difíciles. Se me murió un hijo cuando tenía 1 año, mi hijo de 16 años murió de cáncer. ¿Qué explicación me vas a dar a esto? Ninguna. Digo, una así que tú digas, esta es la explicación. Si supiera exactamente cuál es la explicación sanadora, creo que ni videos de YouTube estaría haciendo, ¿no? Estaría dando conferencias de $1 millón para que las personas lo paguen. Sin embargo, sé que la descodificación sí puede aportar. Y lo he visto en mi caso personal y lo he visto en los casos de los demás. No es la explicación que te resuelve la existencia, sin embargo, puedes entender a través de tu sistema familiar cuál fue la razón por la cual se presentara esta pérdida, tomar conciencia del programa y tomar distancia de él. Y la cuarta etapa es generar un vínculo permanente con la persona que ya no está. ¿Sabes? Esta cuarta etapa tiene que ver con la comprensión de que esta persona siempre, siempre va a estar en tu corazón. Y algo que necesitamos aprender en esta cuarta etapa es que podemos darnos el permiso de olvidar sin olvidar. ¿Qué quiero decirte con esto? Uno de los grandes miedos de las personas que sufren un duelo de alguien muy querido es olvidar esa memoria. Y chistosamente, en el momento en que ellos se dan el permiso de olvidar, sin olvidar, las memorias positivas, el recuerdo bonito, siempre, siempre va a estar ahí. En Descodificación tenemos un taller específico del duelo. Tú puedes explorar mucho más sobre este tema. Lo hemos trabajado, lo hemos evolucionado este tema con diferentes técnicas. Yo te invito, si te interesa, a que lo tomes y si no, espero que este video te pueda aportar. Cualquier cosa está en nuestra página de Facebook, Descodificación Emocional AC. Puedes escribirnos un mensajito en inbox, cualquier duda, y con muchísimo gusto y en la medida de nuestras posibilidades estaremos contestando este mensaje. Cuídate mucho, fue un placer volvernos a ver. Hasta pronto.